donde nos va a ir nombrando a todos, dependiendo el momento en que nos toque participar, de manera que el primero que inicia es Javier. Recordemos que solamente quien esté haciendo uso de la palabra es quien puede tener su cámara abierta. Esto con la intención de que se observe la persona que está hablando, la transcripción y los intérpretes. Yo quisiera además aprovechar para agradecer a los intérpretes que nos están apoyando, en particular quienes están haciendo la lengua de señas mexicana, que están ayudando hoy de manera voluntaria y también nos está ayudando de manera voluntaria. Ahora les digo los nombres porque no quiero equivocarme, pero son nuestros amigos de Bolivia, que ella en voz de Maiti es quien ayer se acercó con nosotros para apoyarnos también de manera voluntaria. Ellos tienen un servicio que es el que están viendo ahorita de la transcripción a través de una organización que se llama Contexto y la otra que se llama Acción. Gracias a ellos vamos a tener esto y también gracias a ellos vamos a poder estar transmitiendo en Facebook y que nos veamos todos de manera simultánea en la pantalla, porque en otros momentos, si no tuviéramos el apoyo de ellos, cuando estuviéramos transmitiendo en Facebook, solamente se vería una persona. ¿Ok? Entonces, de verdad, muchísimas gracias a nuestros hermanos de Bolivia que nos están apoyando hoy. Bien, pues me parece que eso está ahí, el programa ustedes ya lo tienen. Les insisto, quien nos va a estar dando el uso de la voz, pues es Alejandro. Entonces, nada más les pediría que estemos atentos. Y bueno, pues estamos a 2 minutos de iniciar. Les pedimos también que seamos respetuosos del tiempo. Igual, si es que nos sobra un poquito, agregaríamos al tema de las preguntas, los comentarios que si se fijan están hasta el final del evento. Entonces tenemos, si nosotros de alguna manera no nos comemos el tiempo de los demás o incluso nuestras intervenciones son un poco más cortas, daríamos la oportunidad de que el público pueda vernos, ¿no? Idealmente estaríamos terminando en 1 hora y media, pero esto no significa que exactamente a la hora y media vamos a terminar, ¿no? Entonces quizá unos 10 minutos más que tardemos, pero no más, o sea, no creo. ¿De acuerdo? Bueno, de nuevo, pues muchísimas gracias y bueno, como me dijo Ale, les vamos a pedir que abran por favor sus cámaras para que tomemos una foto inicial y al final, cuando se termine todo el evento, también les vamos a pedir que vuelvan a abrir sus cámaras. Ale y Samara también, por favor, si abren sus cámaras. Fede, muchas gracias también a ti por todo el apoyo que desde Inclusión nos han estado dando. Muchas gracias y bueno, pues tenemos prácticamente que la misión cumplida, ¿no? Yes, before we start, Gabi, I wanted just to ask you if sorry, I have some the background. If you could, si puedas solamente mencionar gracias a los donantes UKAID y que es el Reino Unido y DPO de Denmark y también la Alianza Internacional de la Discapacidad IDA. Ok, sí, Javier Quijano es quien va a dar ese reconocimiento. Quizá nos hace falta mencionar, Javier, a AIDA, que son tus siglas en inglés, IDA, si quieres mencionarlo así, para que lo agregues en lo que te habíamos mandado. Bueno, pues muchas gracias a todos y vamos a cerrar nuestras cámaras. Ya podemos empezar. Gracias. Recording in progress. Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Soy Javier Quijano, presidente de CONFE. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación del informe sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en personas con discapacidad intelectual y sus familias en América Latina. Quisiera empezar agradeciendo la presencia de Sue Swelson y de Connie Lauri, presidenta y directora de Inclusión Internacional, de Gabriela Martínez, representante de las Américas de Inclusión Internacional y directora del movimiento asociativo, y a los representantes de las 14 organizaciones
miembros de inclusión en América Latina, incluido CONFE. También deseo expresar un particular agradecimiento a DIPOD, DINMARC, a UK-AID y a AIDA. Sin su apoyo, este proyecto no hubiera sido posible. La presentación de este informe visibiliza la situación actual de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en la región de América Latina durante esta pandemia y al mismo tiempo busca crear conciencia sobre todo lo que las políticas públicas deben considerar para incluirlas en la acción de prevención y atención ante un contagio por COVID. También para implementar estrategias que garanticen la protección de sus derechos humanos en el acceso a los servicios de salud, educación, empleo, acceso a la información, entre muchos otros, y con los ajustes necesarios para su libre ejercicio. A través de esta presentación, compartiremos experiencias y testimonios desde las mismas personas con discapacidad intelectual y sus familias. Se presentarán los resultados del informe regional que se obtuvieron a través de encuestas en líneas y grupos focales en 11 países de Latinoamérica, así como sus conclusiones y recomendaciones. La experiencia de este proyecto que CONFE encabezó nos permite reconocer que el trabajo coordinado y en conjunto puede derivar en experiencias que al sistematizarse se convierten en oportunidades para lograr los cambios sociales por los que venimos luchando desde hace muchos años. Esperamos que este informe sea un punto de partida para la reflexión de las acciones y decisiones que los estados han tomado para enfrentar la pandemia y que ayude a fomentar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, brindándoles los ajustes necesarios para su libre acceso, además de generar conciencia para entender que la discapacidad es la suma de las barreras sociales a las que se enfrentan. Y si queremos generar su inclusión, debemos concientizar a los gobiernos y a toda la sociedad. Agradezco la presencia de los panelistas, a los presidentes y directores de las organizaciones que forman parte de Inclusión Internacional en América Latina. En especial, nuestro agradecimiento para las personas que están presentando virtualmente a través de Facebook y en la plataforma de Zoom, a las y los representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad, a los moderadores, a los intérpretes y traductores y en especial la presencia y participación de los donantes DIPOD, DINMARC, UK-AID de Reino Unido y AIDA, sin los cuales este proyecto no hubiera sido posible. Y una mención especial a Inclusión Internacional. Por último, no me resta más que agradecer a todas las personas que se unieron a este esfuerzo para lograr el informe. Y este evento me permite hacer una mención particular al equipo que lideró: Federica Stemi, Gabriela Martínez, a Samara Flores, a Berenice Álvarez, a Alejandra Romero, a Carolina Martínez, a los intérpretes de lenguas de señas mexicanas, Liliana Ruiz y Rafael Ruiz, a los traductores de señas internacionales y a los transcriptores de las organizaciones de Bolivia, Contexto y Día Acción. Este reporte nos va a servir muchísimo para que los gobiernos tomen en cuenta que las personas con discapacidad intelectual son un grupo prioritario y deben generar las acciones necesarias para poder atenderlos y que ejerzan sus derechos. Disfruten de este evento y nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Javier Quijano, presidente de CONFE. Gracias por sus palabras de bienvenida. Queremos decirles a todos los asistentes a este evento, primero agradecerles su asistencia y les comentamos que este evento también se está transmitiendo en vivo a través de Facebook de CONFE, así como de la plataforma de Zoom. Para quienes están en Zoom, pueden escucharlo en cualquiera de los 3 idiomas que tenemos disponibles: español, inglés y portugués. En la parte baja de su pantalla van a poder ver un globito que dice interpretación. Tengo el gusto en este momento de cederle la palabra a Connie Laurin Bowie, directora ejecutiva de Inclusión Internacional.
Hello, good morning, good afternoon. Thank you all for joining today. We're really excited and pleased to be releasing this important report for Latin America on the situation of COVID for people with intellectual disabilities and their families. I want to start by saying I'm sorry not to be with you in person today. We're busy trying to keep things moving. We're really pleased that the network came together to do this important piece of work. I want to start by congratulating the organizations that contributed to this important work, and to thank the over 14 organizations who took the time and did the work to contribute to what is effectively an important piece of evidence that people with disabilities were not only excluded before the pandemic, but were further marginalized during the pandemic, and continue to be marginalized and excluded from supports that they need to be included in their communities. I want to just talk about the fact that for Inclusion International, increasingly, we are building an evidence base of information about the situation of people with intellectual disabilities. We know, and we've all known in our work for many years, that people have been excluded. We probably don't need research reports to tell us that, because many of our members live this reality in their day-to-day lives. However, it is obvious to me that until we actually build up evidence and contribute to a larger evidence base about the exclusion of people with disabilities, people will continue to be left out, forgotten, and marginalized. So this is an important contribution. You will all know that Inclusion International did a global report on the situation of people over the last 2 years during the pandemic and the lockdowns in many countries. This report in Latin America contributes a much more detailed story and tells in a very compelling way the impact that COVID has had and how it has affected people in their day-to-day lives. So we welcome it, and we will use it to demonstrate to people not only how our members are working to advocate for people with intellectual disabilities and their families, but also to share the strategies that they're using to address that exclusion. So the report is a big piece of work. I think it's really important to think about who should see this, who needs to pay attention to it. We hope that this report can be a tool for member organizations and advocates in their countries to give to their governments and to say, this is not an anecdotal story, it's real, and this is how the experience of exclusion has looked across countries of Latin America and also in the global context. Policymakers need to understand what that exclusion looks like, across different issue areas, and why that exclusion has been baked in systematically to our societies. And our network needs to see this report, because in their advocacy work, one organization at a time in their own countries, it often feels like we're working by ourselves without solidarity or support. But having evidence of the pattern of exclusion gives us strength and gives us tools that we can use in our advocacy work globally. When we developed the global report and looking now at the Latin American report, it's clear that what we've developed contributes to an agenda for our advocacy going forward. What we identified, and I think the Latin American report contributes to these issue areas, is an 8-point agenda for inclusive recovery. The issues in that 8-point agenda are access to information, people with intellectual disabilities being able to access and understand information that is provided to citizens by governments.
Access to support, we see both in the Latin America report and in our global report that during the pandemic, people had their supports removed and or were unable to access them. Access to health on an equitable basis with others. The important role of families and support, the need to be supporting families who have family members with a disability. The closure of institutions. We've seen that institutions are not a safe place for people to live at the best of times. And certainly during a pandemic, we've seen the impact of people being isolated in institutional care. The need for social protection measures that support people on a regular basis and then in times of crisis and humanitarian situations. Inclusive education. We have to reimagine how inclusion is going to look. And we need to build on the good examples, but also address the exclusion that children with disabilities have faced for many decades. And then finally, employment. People with disabilities and intellectual disabilities in particular have been excluded from the open labor market. And we have a lot of work to do to make sure that governments and employers and societies understand the role people can play in employment. So I want to thank our colleagues and all of those who contributed to developing this important report in Latin America. I'm sorry to miss the discussion that will happen through the webinar, but we will certainly be using the webinar and the conversations that you have today to inform the larger and global discussions that we're involved in. I want to specifically thank Gabby for all her work and CONFE for their support in coordinating this work. It is a massive piece of work you will all see. And I think it will continue not just to inform this conversation today, it will also inform our work as we think about how we work together as a global network to make sure that people are not excluded on a day-to-day basis, and certainly during pandemics and other closure processes. So thank you for this contribution to the evidence base, and thank you for this contribution to the International Global Agenda for Inclusive Recovery. Thank you very much. I hope you have a good rest of the webinar. Agradecemos a Inclusión Internacional por tan valiosas palabras y tan poderoso mensaje. Les pedimos que si tienen preguntas o comentarios puedan escribirlos en el chat, y quienes nos están viendo por Facebook lo hagan en el área de comentarios. También queremos recordarles a los panelistas que al término de su participación, por favor cierren sus cámaras. A continuación, tendremos un panel en donde expresarán desde sus voces el impacto que ha tenido esta pandemia y los retos y obstáculos que se están presentando por esta emergencia sanitaria. Esto para las personas con discapacidad intelectual, sus familiares y las organizaciones que les representan. Le doy la bienvenida a Liliana Pelaya, presidenta de FEPAP-DEM de Ecuador. Adelante. Hola, buenos días con todos, con todas. Para mí es un honor desde Ecuador y como presidenta de la Federación Ecuatoriana Pro Atención a las Personas con Discapacidad y sus familias, traer a ustedes una corta reflexión desde las familias, desde lo que estamos, desde lo que hemos pasado, desde lo que estamos pasando y lo que ha significado para nosotros la pandemia, lo que ha significado este momento tan especial, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Antes que nada, quiero agradecer por haber sido elegida la voz de las familias para todos ustedes. Agradezco a mi hijo Matías por haberme convertido
en una mamá de una persona con discapacidad intelectual, a todos los que han colaborado, a todos mis colegas, a todas las mamás colegas, a todos los profesionales y a todos quienes en cada uno de sus países han participado de estos grupos para llevar esta nuestra voz y a través de ellas la voz de cada una de las familias de cada uno de los países. El año 2020, marzo, marca para las familias y personas con discapacidad de Latinoamérica y del mundo un cambio en sus vidas, en su estructura como familia, en sus relaciones, en la situación de discapacidad de quienes integran este núcleo, en su relación laboral, en sus derechos, especialmente de educación y salud. El coronavirus y la pandemia llegaron para quedarse, para trastocar nuestro diario vivir, de todos y cada uno, no hay excepciones, sin respetar derechos, necesidades, economía, estabilidad laboral, educación, rehabilitación, necesidades primarias de atención, pero sobre todo para trastocar la vida de cada uno de nosotros. Los hogares y las familias nos hemos visto afectados en toda su expresión, especialmente aquellas que cuentan dentro de su hogar con una o más personas en situación de discapacidad. Lentamente el impacto de la pandemia se refleja de igual forma en todos los países de Latinoamérica, en los 14 países que hemos participado de este informe. Y son los grupos de atención prioritaria quienes sienten con fuerza la vulneración de sus derechos. Y como han expresado muchos familiares participantes de estos grupos, un verdadero atropello a sus derechos. La falta de información, comunicación adecuada, accesibilidad una verdadera accesibilidad universal y atención prioritaria en salud nos afectó. Se ha profundizado el deterioro de las personas con discapacidad intelectual en muchos aspectos de su vida cotidiana, así como el agotamiento mental del cuidador. La soledad, la fragilidad económica abrieron brechas aún más profundas, no solo aquí en el Ecuador, sino en los 14 países participantes de este informe regional y en el mundo. Las familias en general han sentido y sienten todavía esa soledad, la desatención, la vulnerabilidad, la falta de apoyo en educación de sus hijos e hijas con discapacidad, la falta de terapias, falta de medicinas, sin apoyo psicológico ante el dolor de la pérdida y el resurgimiento lamentable de una violencia intrafamiliar que no perdona ni a familias, ni a cuidadoras, a mujeres y a las mismas personas con discapacidad intelectual. Nosotros, como familias, buscamos a través de este informe visibilizar ante gobiernos y gobernantes de Latinoamérica acerca de las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, focalizar soluciones concretas en derechos básicos de convivencia humana, educación, salud y trabajo, atender nuestra salud mental y de las personas con discapacidad intelectual, priorizar urgentemente el proceso de vacunación, recibir una atención de calidad y calidez médica y humana en casos de contagio COVID, en personas con discapacidad en general, igualdad de oportunidades, promoviendo la transversalización de la situación de discapacidad en todos los planes de gobierno, legislando desde la política pública las medidas necesarias para una justa, equitativa e inclusiva recuperación económica,
mejorando así la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. La pandemia aún no termina. El camino es largo. Mitigar las consecuencias es prioridad para nuestro colectivo. Las familias estamos y estaremos vigilantes desde cada uno de nuestros países para que este informe sea acogido por los distintos actores públicos y privados, pero no solo desde la crítica y la exigencia irrespetuosa, sino todo lo contrario, desde el proactivismo y compromiso, trabajando en equipo, rescatando las buenas prácticas que han nacido como respuesta a las necesidades del momento actual, intercambiando nuestras experiencias, poniendo las mismas al servicio de todos y cada uno, fortaleciendo el sistema y promoviendo el camino de la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en Latinoamérica y en el mundo, para que nadie se quede atrás, porque nadie debe quedarse atrás. Y hoy, realmente, más que nunca, las familias unidas a las personas con discapacidad intelectual del mundo, nuestros hijos y nuestras hijas, es un nada de nosotros sin nosotros. Muchas gracias. Agradezco su participación a Liliana y a continuación a Daniel Chusid. Él es autogestor del Instituto Jó Clemente de Brasil. Adelante, Daniel. Olá, pessoal, muito bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou super feliz de ter mais um convidado especial representando o Brasil. E estou super contente de estar aqui com todos vocês novamente, né? Super contente com esse assunto que é a pandemia. Agora eu vou explicar um pouco sobre a história que eu vivi durante a pandemia. Eu vivi um momento muito triste na pandemia. Ficava muito tempo em casa, a minha ansiedade aumentou por causa da pandemia. Quando eu ficava ansioso, tinha apoio da minha família e colega de trabalho. Eu trabalhava home office. Eu ficava bem à vontade e confortável. Quando saía de casa, minha ansiedade aumentava, porque eu ficava preocupado e com medo de pegar o vírus. A vacinação no Brasil demorou muito e, por isso, muitas pessoas morreram e estão morrendo. O povo brasileiro deve seguir o protocolo e não se aglomerar, usar álcool gel e máscara. Aqui no Brasil, mais de 545 mil pessoas já morreram pelo vírus. A vacinação das pessoas com deficiência intelectual não foi prioridade pelo governo. Temos que falar mais da importância da vacina. Eu já tomei a primeira dose da vacina. Aqui teve muita falta de leito hospitalar, porque muita gente estava internado e também faltava respirador. O governo precisa garantir o direito da saúde. A pandemia não acabou. O governo precisa garantir vaga para novos pacientes e cuidado para pessoas com deficiência. Cuidado para pessoas com acesso à saúde e sem deficiência. Infelizmente, o governo brasileiro demorou para comprar a vacina e melhorar o sistema de saúde do país. E também não conseguiu garantir o trabalho e a renda das pessoas. Eu já tomei a vacina, mas também pessoas com deficiência não tomaram a vacina. Teve que ter muita luta dos movimentos sociais para que as pessoas com deficiência fossem prioridade.
Muita gente perdeu o emprego por causa da falta de dinheiro. As pessoas não tinham dinheiro para pagar as contas e etc. Aqui no Brasil, teve auxílio emergencial, mas ainda tem muita gente passando fome que não tem benefício. Meu recado é que as pessoas continuem se cuidando, usando máscara e mantendo o distanciamento. Espero que o governo brasileiro melhore o acesso à saúde para toda a população. O governo tem dar importância para a ciência e isso não acontece no Brasil. Muito obrigado a todos. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Viva a América Latina! Muchas gracias, Daniel, por tus maravillosas palabras y tus recomendaciones. A continuación le voy a ceder la palabra a Indiana Fonseca. Ella es directora general de ASNIC de Nicaragua. Buenos días. Primeramente quisiera agradecer en nombre de las organizaciones participantes por esta iniciativa, Inclusión Internacional, Inclusión Interamericana, CONFE. La verdad es que es un insumo muy importante para nuestro trabajo de cara a estar claros del sentir de las familias y de las personas con discapacidad. Enfrentamos grandes desafíos. El contexto global es muy complejo, por lo que es necesario de alguna manera potenciar y ofrecer espacios de participación social a las personas con discapacidad intelectual y su familia. Desde las organizaciones tuvimos la experiencia a través de las actividades durante la realización de la investigación para el informe, que las familias y las personas con discapacidad valoraron grandemente este espacio en el cual podían manifestar su sentir. El desafío para las organizaciones es saber interpretar ese sentir. Debemos construir procesos reflexivos entre todos los actores, la familia, las personas con discapacidad, algunos técnicos y actores sociales diversos, a fin de analizar y enfrentar algunos procesos de regresión de cara a logros que se consideraban alcanzados y que con la pandemia tuvo un impacto muy grande en ello. La consolidación del movimiento a través de iniciativas llenas de creatividad en lo que prevalecieron la solidaridad, la cohesión para enfrentar una situación particularmente compleja como lo ha sido la pandemia, evidencia la necesidad de trabajar en generar cambio en las causas de la exclusión, políticas públicas secadas, leyes que no se cumplen, que se han manifestado en servicios de salud deficientes, modalidades educativas que no han garantizado el acceso y equidad, suspensión de algunos programas, por ejemplo, de rehabilitación, de sistemas de apoyo, información no accesible, por lo que debemos desde las organizaciones revisar y articular nuestra incidencia. El informe nos ha evidenciado, y ya nos lo compartía Lili, que la responsabilidad del apoyo escolar a las personas con discapacidad intelectual y en general del hogar ha sido asumida mayoritariamente por mujeres. Esto nos lleva a una reflexión en cuanto a revisar nuestra incidencia de cara a la familia, en cuanto a los roles dentro de la familia y de la comunidad, generando un sentido de corresponsabilidad de todas y todas. Es necesario propiciar de manera permanente acciones que promuevan monitoreo y seguimiento en cuanto a las obligaciones de los gobiernos de cara a los compromisos asumidos a través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es necesario fortalecer e impulsar sistemas de prevención de desastres y situaciones extraordinarias, sistemas estadísticos que contribuyen al desarrollo de todos y todos, de tal forma que se garantice la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Desde el trabajo regional se puede aportar en dos vías. Una es hacia adentro de cada organización,
y a través de la transferencia de experiencia, de estrategia de cómo enfrentar los desafíos, así como insumos para los gobiernos. El movimiento de familias y de personas con discapacidad, contamos con una experiencia que podemos de alguna manera colaborar con los gobiernos en cuanto a optimizar recursos, con un concepto de recursos no solo ligado a dinero, sino a estructuras con las que los estados ya tienen, y simplemente es incidir en una visión inclusiva y que esas estructuras de los gobiernos se mueva de una manera que dé respuesta a todos y todas. Muchas gracias y esperamos una jornada muy exitosa. Gracias. Muchas gracias, Indiana, por tu valiosa participación. Es muy importante desde las voces de las personas con discapacidad, sus familiares y las organizaciones que les representan el impacto que han percibido durante esta pandemia y qué es lo que viene en este panorama. Ahora tengo el gusto de presentarles el siguiente panel en donde nos presentarán los resultados del informe regional y las recomendaciones a los gobiernos por parte de las organizaciones participantes. Para coordinar este panel, le cedo la palabra a la maestra Claudia Peña, titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto estar en este espacio y compartir un momento tan importante porque hoy se presenta este informe del impacto del COVID para las familias y las personas con discapacidad intelectual, así como las organizaciones de y para las personas también con discapacidad intelectual. Y esto es muy importante porque en el contexto atípico que hoy estamos viviendo, pues esta exclusión histórica que ha vivido muchas de las familias y las personas con discapacidad intelectual se ha hecho más que evidente. Este informe, por lo tanto, es muy importante porque va a permitir, como lo mencionaron hace rato, que no sea la anécdota, sino el testimonio, el dato concreto que nos lleve a generar estas evidencias tan necesarias para que existan los cambios. Bien, para presentar los resultados de este informe y las recomendaciones a los gobiernos, pues me va a dar muchísimo gusto presentar a Gaby Martínez, la maestra Gabriela Martínez, directora del Movimiento Asociativo de CONFE y también representante en Inclusión Internacional. Le vamos a ceder la palabra a la maestra Gaby para que nos platique en qué contexto nace esta idea y cuáles fueron estos marcos que permitieron que surgiera esta investigación tan relevante. Adelante, maestra Gaby. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues efectivamente es un placer estar aquí con ustedes y agradecerles muchísimo la presencia, en particular a las personas que nos están viendo desde otros países de nuestra gran América Latina. Y quisiera, antes de hablar acerca de esta forma y metodología de donde sale este informe, hacer un agradecimiento específico a las organizaciones que formamos parte de este proyecto. Me permitiría nombrarlas en este orden alfabético, que sería Down Colombia, ASNIC de Nicaragua, la Asociación Azul de Argentina, la Asociación de Padres Tutores Voluntarios de Personas con Discapacidad de Bolivia, la Asociación Síndrome de Down Luz de Amor de Bolivia también, Fundación Descúbreme de Chile, la Fundación Saraki de Paraguay, el Instituto Yo Clemente de Brasil, el Área de Defensa y Garantía de Derechos PROEDU de Uruguay, Senderos de Amor de Argentina, la Sociedad Peruana Síndrome de Down de Perú, Visibilia de Argentina y evidentemente CONFE. Muchas gracias a las familias, a sus representantes y a las personas con discapacidad que contribuyeron para la elaboración de este documento. Decirles también que desde el primer trimestre del año pasado en todo el mundo se implementaron medidas de prevención y protección dirigidas a la población en general para evitar la propagación de la enfermedad provocada por el virus de COVID-19.
Sin embargo, en estas estrategias se consideró como criterio central la protección de los grupos con algún factor de riesgo asociado a la salud o a la edad, por ejemplo, personas mayores de edad, con enfermedades crónico-degenerativas, mujeres embarazadas, sin priorizar a las personas con discapacidad intelectual al no realizar los ajustes pertinentes para garantizar su plena inclusión en los servicios, en las acciones y las políticas públicas, siendo esto, sin duda, una violación grave a sus derechos humanos. Por lo anterior, Inclusion International consideró hacer una investigación sobre cuál había sido el impacto de la población con discapacidad y sus familias ante la pandemia por COVID-19. Las acciones que los estados estaban ejerciendo para la protección de sus derechos y elaborar recomendaciones que se harían a los gobiernos para una atención oportuna y de calidad desde las propias voces de las personas con discapacidad intelectual, sus familias y sus organizaciones, dando como resultado el informe la Agenda Global para la Recuperación Inclusiva. Asegurar que las personas con discapacidades intelectuales y sus familias estén incluidas en un mundo posterior al este año lo podrán encontrar en la página oficial de Inclusion en sus diversas versiones. Me parece oportuno también señalar, antes de continuar, que Inclusion International es una red global de personas con discapacidad intelectual y sus familias, y que está formada principalmente por autogestores, autogestoras y sus familias. Sus miembros somos organizaciones y personas de diferentes partes del mundo que deseamos que sea más inclusivo para todas las personas con discapacidad. Y en el caso de CONFE, desde hace muchos años formamos parte de esta gran red y actualmente coordinamos el trabajo con las organizaciones miembro en América Latina. Inclusion International también consideró que era necesario hacer una investigación no solo a nivel mundial, sino a nivel regional. Fue entonces cuando se convocó a esta iniciativa a las 14 organizaciones que he mencionado de 11 países de América Latina para llevar a cabo este proyecto y que originó el presente informe llamado El impacto por la pandemia de COVID-19 en personas con discapacidad intelectual y sus familias en América Latina. Este informe se centra en recabar los testimonios de las experiencias que han tenido las personas con discapacidad intelectual a lo largo de esta pandemia y que desde sus propias voces se haga un llamado a los gobiernos de sus países para una atención prioritaria y accesible en todos los servicios. Se realizó desde un enfoque de derechos humanos, tomando como referencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de evidenciar el panorama actual de este sector de la población y cómo ha habido una vulneración a sus derechos. Para la recopilación de la información se realizaron encuestas en línea y 24 grupos focales de los 11 países, logrando la participación de más de 2,000 personas, entre las que se encuentran personas con discapacidad intelectual, sus familias y los representantes de sus organizaciones. Para los grupos focales, realizamos guías para la participación que considerarán criterios para la accesibilidad de la población con discapacidad intelectual, con un lenguaje claro y sencillo, para verdaderamente incorporarlas en el proceso de investigación, es decir, la información se recopiló de sus voces, no se interpretó. Un ejemplo obligado es referirme a las opiniones y voces de las personas con discapacidad intelectual en México y que afirman no haber recibido la atención oportuna y prioritaria en los servicios de salud, incluida la vacunación. Es decir, una de nuestras reflexiones es que es posible tener información de las voces de las personas con discapacidad intelectual porque tienen mucho que decirnos de cómo conciben la pandemia, cómo conciben su entorno, cómo viven el confinamiento, cuáles son sus preocupaciones, qué opinan acerca de los servicios de salud y cómo se han informado. También de lo que el gobierno ha hecho o dejado de hacer para incluirlos en las acciones frente a esta emergencia sanitaria. Así, afirmamos que sí se pueden obtener datos, que sí se pueden tener propuestas desde sus voces y es obligado ser congruentes con el lema nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. El informe se encuentra actualmente en un formato digital que estará disponible en 4 versiones. Su versión extendida en español y en portugués, y su versión en lectura fácil también en ambos idiomas. Además de los apartados que corresponden a la metodología, está dividido en secciones en donde se encuentran las opiniones de las organizaciones de y para personas con discapacidad, de sus familias y obviamente
de las personas con discapacidad en las dimensiones de política, economía, educación, salud y prevención de las violencias. Además, hay un apartado para las conclusiones y recomendaciones dirigidas a los gobiernos para que realicen de manera prioritaria acciones y programas que las incluyan en emergencias como las que estamos viviendo y que posibiliten el ejercicio de sus derechos universales en todo momento. Quisiera resaltar la capacidad de coordinación que tuvimos las organizaciones de la región para el trabajo en red, para realizar este informe, a pesar de las dificultades que nos impuso el confinamiento. En este sentido, resaltan las fortalezas institucionales para sostener desde los primeros meses del año a la población con discapacidad intelectual y sus familias a través de formatos virtuales. Unos casos semipresenciales en materia de educación para convertirnos en fuentes de información sobre los acontecimientos que se fueron presentando y que la política pública no tenía considerados, entre otros roles que también hemos ido desempeñando. Así, el informe pretende sentar las bases para señalar que un proyecto de investigación inclusivo debe garantizar la participación de todas y todos y que en este sentido estamos presentando unas nuevas rutas de investigación desde lo local hasta lo regional. Por ejemplo, después de este informe será importante investigar sobre la educación virtual y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el sistema educativo de nuestros países, sobre la crianza igualitaria, también sobre cómo recayeron la responsabilidad en las mujeres en las familias, sobre las condiciones en que las personas con discapacidad intelectual accederán al empleo o al teletrabajo en la pospandemia. Y por último, también sobre el efecto de la pandemia en la salud emocional de las personas con discapacidad intelectual o bien para actualizar el informe. A manera de cierre y para ceder la palabra a la maestra Bere, quisiera recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que los gobiernos deben estar preparados para una emergencia de cualquier tipo, y notamos que esto no ocurrió, no estaban preparados. Por eso las familias y las organizaciones absorbieron la responsabilidad de responder a la pandemia. Aprovechamos este espacio para solicitar que las respuestas de los gobiernos dejen de ser reactivas, que sean más bien de prevención y acción desde el marco de los derechos. Por eso notarán que en las recomendaciones que señala el informe se orienta a que los gobiernos tengan disponible la acción para cualquier eventualidad que vivieran las personas con discapacidad. Nuevamente, gracias a CONFE, Inclusión Internacional y a las organizaciones de la región por la confianza, y también confiamos plenamente que este sea el inicio de acciones colectivas para contribuir a la construcción de una América Latina incluyente. Muchas gracias, maestra Gaby. Muy importante todo lo que acabas de mencionar. Enseguida escucharemos a la maestra Berenice Álvarez. Ella es catedrática del Colegio de Geografía, es investigadora asociada con ACIT y ha trabajado con diversas instituciones en investigación y en consultoría. Investigaciones como Flaxo, como CONACYT, Oxfam, CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México, y ha sido consultora también de diferentes organizaciones en temas, además de la discapacidad, agua, derechos humanos y género. Será un gusto escucharla. Adelante, maestra Berenice. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar aquí con nosotros y también agradezco, por supuesto, la oportunidad de haber trabajado en este informe y dado que estamos aquí muchas personas, yo quisiera decirles que este informe es muy importante porque estamos uniendo las voces para defender los derechos de las personas con discapacidad. Pero no debe olvidarse que esta es una tarea conjunta de educadores, psicólogos, economistas, políticos. Nadie puede olvidar que es papel en conjunto de la sociedad hacerse cargo de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Y quisiera solamente hacer unas orientaciones sobre el resumen que voy a presentar sobre este informe. Dado que todos los derechos son importantes en todo momento y en cualquier lugar, ninguno es menos importante, son indivisibles. La importancia de considerarlos en todos los ámbitos político, económico, educativo, es una cuestión de derechos humanos. No es una cuestión de personas, es una cuestión de derechos.
Por lo tanto, si bien presento solamente algunos temas del informe como resumen, en él encontrarán a detalle lo que sucede por países, en la región o en particular de cada apartado. Muchísimas gracias. Presento y le pediría a la maestra Claudia que me indique cuando se vea esto. En lo que se presenta también quiero agradecer a los colegas que apoyaron en esta situación de este informe. Sí, ya se ve, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, este informe se llama Impacto de la pandemia por COVID-19 en las personas con discapacidad intelectual y sus familias en América Latina a 2021 y tiene una fecha de corte el 18 de marzo de 2021, es decir, un año después a que empezó toda esta situación de la pandemia. Desde el contexto que he mencionado Gaby previamente a la maestra Gabriela, es importante mencionar que la falta de atención por acción y omisión hacia las personas con discapacidad intelectual generaron severos impactos en ellas y en sus familias, por ejemplo, en sus derechos como en la salud, la educación, en el empleo y, por supuesto, en los principios necesarios para garantizar la accesibilidad a estos derechos. En su entorno familiar, por ejemplo, en las tareas de proveer los cuidados, donde las mujeres realizaron acciones para asegurar la continuidad en la educación de sus familiares con discapacidad intelectual y los ajustes necesarios que los estados no consideraron, por lo que ellas asumieron dobles o triples jornadas de trabajo. En tal sentido, estas omisiones, esta falta de ajustes, hacen denotar la discriminación, la cual se considera como cualquier distinción, exclusión o restricción que por propósito o efecto, es decir, intencional o no intencional, obstaculiza, reduce o deja sin efecto el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos, en particular de las personas con discapacidad intelectual en los ámbitos, por ejemplo, político, cuando se generan programas o medidas que no consideran a las personas con discapacidad intelectual, como la falta de adecuaciones para que ellos pudieran salir o continuar con las personas que les brindaban apoyo, en lo económico, en lo educativo, en lo social, cultural o de cualquier otro tipo. En tal sentido, todas las formas de discriminación implican incluso la negación de ajustes razonables y en este informe damos cuenta de todas estas exclusiones y discriminaciones que impactaron a las personas con discapacidad intelectual. En tal sentido, el primer apartado del informe se refiere a las organizaciones de y para las personas con discapacidad y valdría la pena recordar dónde comienzan los derechos humanos. Eleanor Roosevelt señalaba que eran en lugares tan próximos y pequeños que no aparecían en ningún mapa. Si esos derechos no significan nada en esos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. En tal sentido, sin una acción ciudadana coordinada, por ejemplo, en la política, en la economía, en la educación, en la casa, en la escuela, en el trabajo, defenderlos será en vano si no los defendemos en conjunto. Por eso la importancia de sumar nuestras voces para defender nuestros derechos. Algo importante es que la población que atienden las organizaciones de las personas con discapacidad en la región de América Latina consideran a los padres, a las madres y familiares de personas con discapacidad, al público en general, a las personas con discapacidad intelectual, es decir, a la sociedad en su conjunto. Igualmente, las organizaciones brindan servicios como son centros de día, como servicios educativos, centros ocupacionales, centros residenciales, servicios de ocio, atención temprana y servicios de inserción laboral. Yo les llamaría la atención aquí para que vean que es muy interesante cómo las organizaciones han desarrollado servicios que consideran todo el ciclo de vida de las personas con discapacidad intelectual. La atención temprana. Posteriormente a la atención temprana, la cuestión que tiene que ver con los servicios educativos. Posterior a ella, la cuestión de servicios de habilitación ocupacional y también incluso la cuestión de la inserción laboral y servicios de ocio. Es decir, están transformando los espacios al interior de estos para incluirlos plenamente, lo que en la sociedad no se ha realizado. Sobre estas organizaciones que participaron, notamos que
al menos el 57% de ellas tienen más de 14 años brindando servicio y 42.86 tienen entre 7 y 14 años. Estas organizaciones han continuado con los servicios a pesar de la difícil situación económica que ha conducido a varias organizaciones y empresas a cerrar. Al primer trimestre de 2020, muchas ya habían cambiado sus actividades de presenciales a en línea, y al 18 de marzo de 2021, solo 2 tenían atención solo a distancia. Las 12 adicionales de 14 ya tenían atención semipresencial, y de ser necesaria la atención presencial, utilizaban protocolos de bioseguridad. Es decir, habían realizado ya ajustes al interior. Tuvieron que organizar esquemas diversos para la atención de las personas con discapacidad, como visitas puntuales, reducción de grupos para la atención, rehabilitación y apoyos en línea. Nuevamente, lo que los estados no estaban considerando, ellas lo asumieron. Algo importante a destacar es que previo a la pandemia se observaba que el 50% de las organizaciones contaban con subsidios del gobierno, pero un año después solamente el 42.85 contaban con este subsidio. Esto es muy importante porque esta organización puede englobar o atender a varias y diversas personas, como vimos en el caso de América Latina, tenían una cobertura muy amplia en el país, y estas personas pueden, al perder esta organización, digamos, o cerrar esta organización, pueden perder estas redes de apoyo que son fundamentales para ellas. Ahora bien, de la información que se rescata desde las organizaciones con respecto a las acciones u omisiones de los gobiernos en la región, destaca que en el 64.28 de los casos, las organizaciones afirman que los gobiernos de su país no las consultaron para elaborar una respuesta a la pandemia. Tampoco consultaron a las personas con discapacidad ni a sus familias, contrario a lo que señala la Convención. No obstante, existen buenas prácticas, como en Paraguay, donde se elaboró un plan de contingencia con participación de las organizaciones de personas con discapacidad intelectual, así como en Argentina, donde se recibieron propuestas de organizaciones y sus familias. No obstante, no participaron las personas con discapacidad intelectual. Igualmente, el 57.15 señaló que sí se había asegurado que las personas de apoyo de las personas con discapacidad estuvieran exentas de las restricciones de permanencia en el hogar. Es decir, faltaban muchos espacios más en donde se tenían que quitar estas restricciones. Igualmente, el 85.72 señaló que el gobierno sí había asegurado que la información sobre medidas relacionadas con COVID fueran accesibles, como la interpretación del lenguaje de señas, subtítulos y formatos. No obstante que esto se detecta por las organizaciones, esto no implica que la información sea accesible para las personas con discapacidad y sus familiares, como se verá en los siguientes apartados. El 35.72 de estas organizaciones señaló que no se había asegurado en la región la realización de ajustes razonables para las personas con discapacidad. Uno de ellos será la información, pero podemos ver cómo estas políticas van a incidir en la economía que está vinculada a las personas con discapacidad intelectual y sus familiares. Por ejemplo, solamente en 5 países, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México, se habían aumentado prestaciones de discapacidad existentes para las personas con discapacidad intelectual, y solamente en 2 países, como es Chile y Argentina, se habían proporcionado o iniciado al menos un programa de ayuda. Esto también es muy relevante porque es lo que detectan las organizaciones, y cuando llegamos a las personas con discapacidad intelectual y sus familias nos damos cuenta que coincide plenamente con lo que ellos dicen, ¿no? Y que además orientan cómo es que esta información muchas veces no les llega a ellos, o ellos no cuentan con este tipo de programas, porque la información no es accesible, como señalaba previamente. Con respecto a la educación, las mismas organizaciones señalan en un 78.57 que no se había garantizado el acceso a Internet para el aprendizaje a distancia, y no se había asegurado que los programas fueran accesibles. En el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua y Paraguay, sí hubo orientación a autoridades educativas sobre el alcance de sus obligaciones y variedad de recursos disponibles al impartir educación fuera de las escuelas.
Esto se puede ver en el informe a detalle, pero nuevamente reiteramos, faltan países que deben realizar estas orientaciones claras. Poco más de la mitad de las organizaciones afirman que las y los maestros recibieron capacitación para dar clases en línea, lo cual quiere decir que todavía falta en muchos espacios dar estas capacitaciones para dar clases en línea para personas con discapacidad intelectual. Igualmente, en el tema de educación, el 57.15 de las organizaciones mencionó que se desarrollaron materiales para difundirlos en medios formatos accesibles y adaptados para personas con discapacidad intelectual. No obstante, es muy interesante hacer notar que en el informe notamos que al parecer estos materiales no son difundidos por parte de las autoridades educativas, sino que más bien vienen de las organizaciones de las personas con discapacidad, quienes, por cierto, son quienes brindan mayormente educación a personas con discapacidad intelectual, en contraste con lo que realizan los gobiernos. Por lo tanto, pensamos que es una importante línea de investigación, evaluar a corto plazo quiénes desarrollaron estos materiales y estrategias y, en su caso, recuperar las buenas prácticas para compartirlos en otros espacios. Finalmente… Veré, le quedan 5 minutos. Ay, 5 minutos. Bueno, perdón, 5 minutos ¿de cuántos minutos, perdón? Sí, de 17. De 17, vale. Bueno, en salud, pocos señalaron que se han identificado las barreras al tratamiento para garantizar entornos accesibles y solamente el 71 ha señalado que se aseguraron los suministros y acceso continuos a medicamentos de las personas con discapacidad durante la pandemia. Con respecto a la prevención contra las violencias, es importante analizar los espacios como construcciones sociales y generar alternativas proactivas de prevención y promoción y no de reparación de los derechos. Solamente Argentina, Brasil, Bolivia, Nicaragua y Perú presentan acciones al respecto. En particular, solamente 35.71 señala que se ha concientizado y proporcionado capacitación sobre el riesgo de violencia que corren las personas con discapacidad, en particular las mujeres y las niñas, y promover redes de apoyo, incluido el fomento de apoyos entre pares. Una consideración a partir de los resultados de las organizaciones de las personas con discapacidad es que se requiere analizar y fortalecer la capacidad de recuperación de las organizaciones de personas con discapacidad que como actores sociales pueden prever atención, servicios, apoyo y programas para evitar la pérdida de estas redes de apoyo. También es importante consolidar estrategias de colaboración, recuperar información y generar orientaciones para la defensa, promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Con respecto al impacto de COVID en las personas con discapacidad intelectual que tiene que ver también con las personas y sus familias, es importante mencionar que las personas que absorben las tareas en particular son mujeres con edad de promedio de 45 años y que en el caso de las personas con discapacidad intelectual prioritariamente encontramos a jóvenes, bueno, a mujeres y niñas, pero en particular a mujeres muy jóvenes. Es importante destacar que el 87.15% de las personas que cuidan a personas con discapacidad intelectual son mujeres. Y en el panorama de las personas que contestaron la encuesta, 50.73 fueron hombres y 49.27 son niñas. En las tareas de cuidado, pocos hombres entran a la tarea de cuidados y esto es una cuestión que debe de tenerse en cuenta para desarrollar campañas de concientización, de sensibilización para la crianza igualitaria. Una cuestión más importante también es mencionar que al recabar la información desde las personas con discapacidad, 24% de la población con discapacidad intelectual no se autoidentifica en este set corto del grupo de Washington, sino que responde que tiene discapacidad intelectual o síndrome de Down. Esto es relevante porque orienta a que los instrumentos deben ser revisados a detalle para no invisibilizar a esta población. En particular, desde las familias y de las personas en la política, se señala por parte de los familiares que el 82.4% de la población no ha brindado información acerca de la pandemia y que esta información es muy importante para ellos. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, señalan que el 86.3% de la población sí ha brindado información acerca de la pandemia.
Ajá. Y en el caso de las familias resalta además que la población considera que la información respecto a la pandemia es accesible, pero ninguna específica sobre el impacto de COVID y de la vacuna, lo que va a incidir en la aplicación de las vacunas, donde al menos el 30% de la población señala que no vacunaría a sus familiares con discapacidad intelectual. Otra cosa importante es que los medios de comunicación utilizados por las familias en particular son televisiones, redes sociales y radio, pero hay canales de comunicación directa que se ocupan como en Nicaragua, Ecuador y Colombia. Y en el caso de los medios de comunicación utilizados por las personas con discapacidad, si bien se identifican, por supuesto, las redes sociales y la televisión, se establecen además comunicaciones directas a partir de sus familiares, organizaciones o escuelas. Un caso emblemático es México y Brasil, que son referentes de ellos, por lo cual es importante ver por qué la información a las personas con discapacidad intelectual en estos dos países no se les hace accesible. En el caso de la economía, 9 de cada 10 familias de personas con discapacidad son mujeres, y en el caso de las personas con discapacidad intelectual, también es importante señalar que al menos el 2.36% de las personas viven en otro lugar sin su familia, el 61.53% por decisión de sus familiares y el 38.46% por decisión propia, lo que nos habla mucho de la autonomía de las personas con discapacidad y que debe de trabajarse a futuro esta línea de investigación. Hay muchas personas que están sin trabajo, tanto familias como personas con discapacidad. En este sentido, hay pocos programas de apoyo y los que existen no siempre son accesibles o no tienen la divulgación suficiente para que las personas y las familias puedan acceder a ello. Algo importante es que las personas con discapacidad han tenido un mayor riesgo de perder su trabajo. De hecho, el 31% de ellas perdieron el empleo por despidos, cierre de negocios u otra razón derivado de la pandemia. En el caso de la educación es importante mencionar que 1 de cada 10 personas nunca ha asistido en la escuela, y en el caso de las personas con discapacidad, el 20.54% de la población encuestada ha dejado de estudiar. En algunos es también relevante señalar que el hecho de que estén dentro de la escuela no significa que estén incluidos en ella. Uno de los ámbitos en donde más exclusión señalan las personas con discapacidad es justamente en la educación seguida de la laboral. Por último, en el tema de la salud, antes de finalizar, las familias señalan que el 27.22% de la población señaló que varios de sus integrantes de familia enfermaron por COVID. Es importante mencionar que todas las personas sin discapacidad que enfermaron tuvieron seguimiento médico. Sin embargo, en las personas que se contagiaron por COVID con discapacidad intelectual, solamente el 71.79% tuvo seguimiento médico. Es decir, todavía hay una brecha que cerrar para que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Perdón por el tiempo. Gracias. No. Sabemos que es muchísima información y bueno, hoy la maestra Bere tenía un gran reto al justamente resumir brevemente en estos minutos estos aportes del informe. Sin embargo, como ya lo comentaron, el informe está en la página de Inclusión Internacional y ahí se podrá ver con mayor detenimiento. Para cerrar este panel, yo solamente les voy a compartir algunas recomendaciones que de manera muy general se perciben también en el informe, pero que cada uno será muy importante que desde nuestras organizaciones podamos incidir justamente en nuestros gobiernos para que pues esta situación cambie. Bien, entonces rápidamente les comento sobre las recomendaciones. Diseñar e implementar programas y apoyos dirigidos a las personas con discapacidad intelectual y sus familias con base en opiniones y recomendaciones. Realizar adaptaciones a los programas existentes para enfrentar la pandemia y cualquier emergencia humanitaria, priorizando necesidades más urgentes identificadas en este informe. Es importante implementar estrategias de intervención congruentes con la declaración conjunta, es decir, de las personas con discapacidad, que tengan que ver justo con nuestro contexto y también con las familias y
convertir esto en un grupo prioritario ante emergencias humanitarias. Establecer, o en caso de ya tenerlos, fortalecer comités, departamentos especializados para que realicen en el monitoreo y seguimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la pandemia por COVID, atendiendo en todo momento los principios generales de la Convención con el objetivo de asegurar el libre ejercicio de sus derechos y la protección de su integridad, además de dar seguimiento a las situaciones en donde se presente la violación de sus derechos para implementar las sanciones correspondientes a las instituciones responsables. Como verán, las recomendaciones van en el ámbito económico, en el ámbito de la salud, en el ámbito político, educativo, etc. Para no extenderme, yo solamente les diría que este informe nos da material para incidir en política pública desde diferentes dimensiones y que los gobiernos puedan visibilizar estas necesidades de las personas con discapacidad intelectual que el día de hoy este informe nos permite llevar a cabo. Muchas gracias a todos por su atención y cedo el uso del micrófono. Muchas gracias por esta excelente presentación. Agradecemos mucho a la maestra Claudia Peña, maestra Gabriela Martínez y maestra Berenice Álvarez. Todo lo mencionado de suma importancia y de gran interés para todos. Les recordamos que pueden utilizar el chat para participar y al final de la presentación estaremos leyendo sus comentarios o preguntas. También queremos informarles que este informe regional está disponible en la página de CONFE, de Inclusión Internacional y de todas las organizaciones que participaron. También, si pueden observar en el chat, se encuentra ya el link donde van a poder descargar este informe. Para continuar con el programa, le cederé la palabra nuevamente a la maestra Gabriela Martínez, a Mónica Cortés, directora ejecutiva de ASDAUN Colombia, y a Juan Manuel Javier Castillo, presidente de la Asociación de Padres, Tutores, Voluntarios de Personas con Discapacidad, para la presentación de la campaña del informe. Gracias, Alejandro. Bueno, pues nos parece que un informe, que ahorita nos van a hacer favor de poner la imagen, algunas de las imágenes en pantalla de este documento, que como bien lo señalaba Alejandro, pues estará disponible en la página de internet de CONFE, de Inclusion International y de las organizaciones que formamos parte de este proyecto, tanto en español, en portugués y en sus versiones en lectura fácil. De nada nos serviría este documento si no se convierte en una voz que denuncie, ¿no? En una voz que también proponga, en una voz que se convierta en una manera de coordinar los esfuerzos de todas las organizaciones y que a este esfuerzo se unan pues otras voces. Y para ello, precisamente, es que tenemos diseñada una campaña de toma de conciencia que hemos denominado Nuestras Voces, Nuestros Derechos. Esta campaña, exacto, si me ayudan con la siguiente, por favor, tiene como objetivo unir las voces de organizaciones, familias y personas con discapacidad intelectual, que la difusión de sus voces impulse la toma de conciencia hacia los gobiernos y la sociedad acerca de la discriminación y la desigualdad que han vivido las personas con discapacidad intelectual y sus familias durante esta pandemia. También tiene como objetivo dar a conocer la necesidad urgente de contar con políticas públicas incluyentes que garanticen sus derechos. La que sigue, por favor. De manera que, ¿a quién se dirige esta campaña? Se dirige a estos 11 países de América Latina prioritariamente, pero esta campaña la puede adoptar cualquier persona que quiera utilizar esta información, lo decíamos, como denuncia, como registro, como ejemplo de prácticas, incluso de buenas prácticas, y para generar investigación. Utiliza entonces esta campaña como fuente principal el informe que estamos presentando y contempla a futuro también ser una réplica o ser replicada a partir del contenido y de otras fuentes que podemos encontrar
de diferentes maneras. La que sigue, por favor. Les decía yo que esta campaña, bueno, pues iniciará el 2 de agosto, terminará el 29 de septiembre y la estaremos haciendo llegar a través de los medios de comunicación que tenemos para ello, que será Facebook e Instagram. Y en resumen, se realizarán 18 publicaciones y 9 historias en total, donde se resumirá de manera estratégica el contenido del informe, así como la realización de 4 infografías que incluyan una visualización general de los resultados que muestra nuestro documento. Bien, pues les invitamos a que nos apoyen en difundirla, en compartirla, y también debo decir que esta campaña, tanto sus materiales que se estarán subiendo en Facebook y en Instagram, así como las infografías, estarán en lectura fácil y en los idiomas español y portugués. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por todo este trabajo que ha desarrollado CONFE. Buenos días para todos los que nos están escuchando y a quienes nos van a poder ver después, porque en este momento no pudieron, seguramente a través de Facebook va a quedar esta grabación. Mi nombre es Mónica Cortés, directora de SDAON Colombia, Organización de Familias y de Personas con Discapacidad Intelectual. Somos miembros de Inclusión Internacional desde el año 2008 y hacemos parte de este nodo regional de las Américas. Para nosotros como organización ha sido muy grato contribuir con la información para este informe tan importante en una situación como esta tan atípica que nos ha tocado vivir en el último año. Las organizaciones de familias que hicimos parte de la investigación desde los países que ya se han mencionado aquí, enfrentamos hoy grandes desafíos que tienen que ver con la forma como vamos a acompañar el retorno de las personas con discapacidad intelectual y sobre todo su visibilización en todas las estrategias que emprendan los gobiernos para la recuperación en los tiempos que vienen a la pospandemia. Tenemos que aprovechar esta investigación y sus recomendaciones, como bien nos lo presentó Gaby en esta importante campaña, para usarlas como herramienta para la incidencia con nuestros gobiernos. La pandemia nos ha mostrado que efectivamente somos un grupo subrepresentado dentro de las políticas para la población en general con discapacidad. Los gobiernos de la región siguen pensando que la opción de inversión para las personas con discapacidad intelectual debe continuar centrada en programas asistenciales segregados que solo se encargan muy deficientemente de servicios de cuidado o protección, desde los sectores, por supuesto, sociales, quienes desconocen que las personas con discapacidad intelectual también tienen todos los derechos contemplados en la Convención, como son recibir atención integral desde la primera infancia hasta educación y formación para el trabajo, reconocimiento de su derecho a decidir sobre sus propias vidas, a ser consultados y a ser parte de todas las acciones relacionadas con la garantía de su participación efectiva en la comunidad. Asimismo, a la atención en salud de calidad. El informe da cuenta de la sobrecarga de trabajo en la madre, en las mujeres, que son quienes deben asumir el cuidado de su hijo o hija con discapacidad. Incluso esto venía pasando y lo hemos reportado en varios informes de inclusión internacional desde mucho antes de la pandemia. Sobre todo a las familias que tienen hijos mayores de 18 años, sin duda hay una brecha grande en servicios para esa franja de personas con discapacidad intelectual en su vida adulta. Y muchas veces las organizaciones de personas con discapacidad han tenido que crear programas y usarlos para dar oportunidad a estas personas adultas con discapacidad y también para su propia sostenibilidad, porque nuestros gobiernos no establecen formas de fortalecer las organizaciones de familias. La pandemia solo mostró, además, que las madres debieron asumir muchas otras tareas que debían haber sido emprendidas por los gobiernos. Reportaron que además de cuidar, que ya lo venían haciendo, tuvieron que asumir otras, las más pequeñas, asumir roles de trabajo que tenía que asumir la escuela o tareas de rehabilitación.
Muchas familias ya estaban solas en sus casas, sin servicios, y por eso no fue nada fácil encontrar la forma de acceder a las ayudas del gobierno en el momento de la crisis, porque los gobiernos daban las ayudas a través de los listados y de los listados que ellos tenían en sus programas o de educación o de servicios sociales, a los cuales, como les digo, muchas familias no están registradas ni pudieron acceder, son invisibles. Así las cosas, es hora de tener un retorno que realmente reconozca servicios de apoyo para garantizar una vida en la comunidad e intentar que las madres puedan tener también sus propias vidas. Las personas con discapacidad intelectual son ciudadanos que deben hacer parte activa de todas las acciones que se implementen para el cumplimiento de la Convención y de la Agenda 2030, que no puede dejar a nadie atrás. En educación, por supuesto, ya lo mencionaba la maestra Berenice y Gaby, la educación debemos seguir insistiendo en atención educativa inclusiva. Las mayores debilidades en los procesos educativos las vimos en la prestación de servicios segregados, que se vieron bastante afectados por la imposibilidad de virtualizar los contenidos que se daban. Y por supuesto, los gobiernos invirtieron buena cantidad de recursos en hacer virtual muchos de los contenidos, pero atendiendo sobre todo accesibilidad auditiva y visual, desconociendo las premisas de la accesibilidad cognitiva y no dando atención a los niños y niñas con discapacidad por considerar que ellos solo necesitan atención individualizada o con una persona en particular que los acompañe. Consideramos que en una de nuestras recomendaciones del informe que se debe priorizar el retorno de los niños con discapacidad y garantizarles su participación en el ámbito educativo de manera efectiva y con los apoyos que sean necesarios. En el tema de prevención de la violencia debemos activar e intensificar medidas que fortalezcan tanto a las mismas personas con discapacidad y sus familias para que ellas mismas puedan evitar el abuso y la violencia, denunciar. Por otro lado, generar acciones de concientización con las autoridades responsables para contener este tipo de situaciones que pocas veces se denuncian y que ahora en este confinamiento seguro desconocemos de muchas de las situaciones que han tenido que vivir las personas con discapacidad intelectual. Seguro tenemos en nuestras manos un excelente documento que a través de la campaña que adelantaremos durante 2 meses nos permitirá enviar recomendaciones y mensajes, y ahí tenemos que ser muy fuertes usando todas nuestras redes, las redes de las familias, las redes de los autogestores, para que podamos difundir esta información. La tarea directa también es continuar desde nuestras organizaciones con ese fortalecimiento de la voz de las mismas personas con discapacidad intelectual para que ellas sigan adelante, como escuchamos hoy a nuestro compañero de Brasil, para que ellos mismos sigan adelante con sus propias voces. Seguimos adelante, firmes y convencidas de que unidos somos más fuertes. Muchas gracias. Buen día a todos. Mi nombre es Juan Manuel Javier Castillo. Soy de la Asociación de Padres, Tutores y Voluntarios de Personas con Discapacidad de Bolivia. Por supuesto que es mucha satisfacción para nosotros podernos dirigir ante todos ustedes. Agradecer infinitamente a CONFE, a Inclusion International, que han sido los que han monitoreado el trabajo que se les ha presentado. Hoy me toca participar como familias desde el momento que nuestro hijo, nuestra hija ha venido al hogar. Pues ya sabíamos que teníamos un reto especial, teníamos que añadir más, una vocación más al papel que hace la madre y el padre de familia. En esta ocasión especial del COVID, pues hemos aprendido también a aprender la medicina tradicional. Hemos aprendido a ser curanderos, porque al no acceder de primera instancia a los sistemas de salud, por cuanto hemos ido y peregrinado muchas veces para que se nos atienda, muchas veces el miedo de las instituciones de salud ha hecho que nos dejen en la puerta
de los hospitales, de los centros de salud, el no poder haber ingresado, porque el miedo era en todo el país y en todo el mundo, el hecho de que la discapacidad también no estaba visibilizada, peor la discapacidad intelectual. Entonces creo que el reto de los padres, de las madres de familia ha sido muy grande porque hemos empezado a hablar entre nosotros, a buscar el consuelo entre nosotros, entre las organizaciones, entre las asociaciones, federaciones de personas con discapacidad. Juntos hemos empezado a unificar criterios para exigir al Estado que ellos tengan que definitivamente empezar a que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Esta tarea no ha sido fácil, porque en cierto momento también no podíamos salir de nuestras casas. No podíamos ni recibir atención, ni podíamos ir a los hospitales a que nos den atención. Internamente, como he dicho, hemos tenido que aprender a ser los curanderos de nuestra familia. Hemos adquirido la enfermedad del COVID. Hemos salido también adelante buscando la orientación entre los que conocían más a los que conocíamos menos. Eso ha sido la labor fundamental que hemos hecho y creo que eso nos ha permitido que entre las mamás, los papás, las organizaciones, podamos también ver y vislumbrar un futuro mejor. También hemos podido acceder a tener una profesión más, que hemos sido agricultores de baja escala, porque al no poder acceder a los mercados, porque no había el recurso económico, hemos tenido que sembrar en botellas plásticas, en el pequeño espacio que teníamos en nuestro hogar para poder alimentar a nuestra familia. Eso ha hecho de que hoy por hoy el informe que se presenta para el conocimiento de todos tenga un gran valor, que unidos podemos conseguir muchas cosas. Lo hemos hecho en el tema de salud. El día de mañana lo tenemos que hacer en el tema de educación, lo tenemos que hacer en el tema del trabajo, de la inclusión laboral que todos necesitamos, porque es un circuito perfecto el que tenemos que empezar a trabajar. No había base de datos en varios niveles del Estado. No teníamos políticas sociales, pero hoy creo que a partir de estos informes, a partir de la unificación de criterios de las familias, creo que vamos a construir nuestra propia base de datos, que vamos a proporcionar al Estado de cada país para que en base a eso se puedan vislumbrar nuevos horizontes en cuanto a que se haga política social a partir de la información que nosotros mismos vamos a poder procesarlo. Y creo que nos hemos preparado para esto y hemos intervenido padres que sí tienen una opción, madres de familia que no tienen la mayor profesión que la de ser madre, pero que el espíritu de trabajo, el espíritu de defender la vida de nuestros hijos, creo que nos ha proporcionado esa magnífica sensación de poder buscar mayor inclusión dentro de nuestra propia identidad, dentro de la propia sociedad. Creo que eso es lo que nos hacía falta. A veces la desgracia hace de que nos podamos unir para que estemos juntos en nuestros barrios, en los mercados, en los lugares donde haya concentración de gente, para poder decir que la discapacidad intelectual sí existe y que también tenemos necesidades. Creo que esto va a permitir, de alguna manera, buscar justamente esto, que la sociedad mueva un poquito la cabeza a un costado y vea que hay personas con discapacidad intelectual, hay familias con discapacidad intelectual, que necesitamos que se escuche la voz de que todos tenemos los derechos y necesitamos que América Latina unifique criterios para que los países, los gobernantes de turno, atiendan de mejor manera a las familias, a las personas con discapacidad intelectual. Muchas gracias. Muchas gracias a los participantes en esta presentación. Solamente recordarles a todos que esta campaña estará presente en las redes sociales de las organizaciones participantes para que puedan seguirlas a partir del mes de agosto. Ahora daré lectura a algunos comentarios y preguntas que están en el chat. Realmente ha habido pocas preguntas. Hay muchísimas felicitaciones, tanto en Facebook como en el chat de Zoom. Felicitaciones por el gran trabajo un trabajo tan completo y tan importante que han estado realizando.
Agradecen mucho la participación de las personas con discapacidad y autogestores, de todos los panelistas. Y bueno, en general son muchas felicitaciones de diferentes partes de países. Por aquí tengo algunas preguntas. Por ejemplo, en Facebook nos preguntan, ¿en qué formatos accesibles está el informe para las personas con discapacidad? La respuesta sería, va a ser de lectura fácil en español y en portugués. Quisiera también algunas pequeñas dudas. Por ejemplo, nos preguntan, Gladys dice, buenos días, gracias por el informe, pero tengo una pregunta. ¿Esta presentación se va a documentar en un informe como tal? ¿Será escrito o de consulta abierta? Está en el informe. Está en el informe, la presentación forma parte de los resultados del informe impacto de la pandemia por COVID. Correcto. Ok, muchas gracias. Pues en general son felicitaciones. Solamente recordarles que en el chat van a poder encontrar la liga para poder descargar todo este trabajo, toda esta presentación. De mi parte, creo que sería todo. Antes de terminar esta sesión y cederle la palabra a la maestra Taide Buenfil, solamente quiero agradecer de antemano a las personas que nos apoyaron en esta transmisión. Por ejemplo, quienes son Liliana Ruiz, Johanny Gabriela Bautista, Carlos Rafael Ruiz y Rubén Gautier por su apoyo en la participación en la interpretación de lengua de señas. De igual forma, a Maiti Capuma, Luis Villegas, a la organización Hola Contexto y a Diacción por su apoyo en la transcripción en pantalla. Esto nos ha permitido que nuestra sesión sea muy accesible para todos. Pues le cedo la palabra a la maestra Taide Buenfil, directora de CONFE. Ok. Bueno, si sabemos a dónde vamos, pero no tenemos señalización en nuestro sendero, es más difícil la travesía. Esto es lo valioso de este informe, ya que nos guía en los caminos al resaltar, evidenciar las omisiones que llevan a la clara exclusión de las personas con discapacidad intelectual en el ejercicio de nuestros derechos. Aquí es en donde se hace tangible el valor de la sociedad civil organizada, al brindar información confiable y pertinente y sobre todo actualizada, ya que la fuente es directa de las personas con discapacidad y de sus familias. Reconocer, en verdad, reconocer este trabajo colaborativo, este trabajo en red y a distancia, que refleja los resultados de toda una región de Latinoamérica. Esto es un ejemplo del compromiso y el profesionalismo de estas 14 organizaciones. Por su trabajo, en verdad, muchísimas felicidades y muchas gracias. A Inclusión Internacional y a los donantes, gracias por visualizar a nuestra región para obtener información de esta calidad que nos da. Y aquí es en donde quiero hacer un agradecimiento a todos nuestros asistentes, a todas las personas que nos están acompañando únicamente es agradecimiento y un llamado. Este llamado para utilizar, de verdad, utilicemos esta información, tanto del informe como de la campaña. Esto es al difundirla y que seamos defensores, promotores y observadores para lograr una sociedad en la que las personas con discapacidad intelectual sean reconocidas y respetadas como ciudadanas en pleno ejercicio de sus derechos y que ellas y sus familias participen con equidad e igualdad en todas las áreas de la vida comunitaria. Gracias siempre. Gracias a nombre de CONFE por habernos considerado, por estar aquí con nosotros, por el trabajo realizado. Felicidades a todos los que estamos aquí
por ser parte de una sociedad incluyente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Taide. Ya solamente para concluir la reunión, les queremos pedir si es posible que puedan encender sus cámaras para la fotografía final de este evento. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Pues muchas gracias. Nuevamente agradecerles a todos su asistencia, a los panelistas por su gran presentación. Gracias y hasta pronto. No, espera. Abrazo a todos. Éxito. Gracias, muchas Muchas gracias, gracias. Liliana. Gracias a Rafael también. Muchas gracias a Joanny y a Rubén, que me parece Recording que stopped. ya salieron. Pero les agradecemos muchísimo su apoyo en este evento tan importante. Y no sé si la maestra Gaby quiera decir algunas palabras. No, pues la verdad es que gracias. Yo más bien veo que por aquí anda Javier, no sé, Javier, pues si quieras tú comentar algo, los que seguimos aquí, pero... No, la verdad, muchísimas gracias. Un gran reporte y esto nos genera un compromiso de tomar acciones, realmente acciones para evitar la exclusión, para que realmente, porque esta pandemia ha afectado en todos los derechos de las personas con discapacidad, desde la salud, que nos vea que lo que realmente se reconozca con la convención y los compromisos que cada país ha adquirido, que veamos que son derechos exigibles que realmente debemos de ver en educación, en salud, en trabajo, y cómo se han afectado a las personas con discapacidad intelectual y las personas con discapacidad. Un gran reporte y es una gran herramienta para poder en un momento dado compartir buenas prácticas, pero también para exigir, para poder estar presentes y que esto nos sirva, vuelvo a insistir, como una herramienta para poder luchar, para exigir los derechos de las personas con discapacidad. Felicidades a todos, felicidades Inclusión Internacional, a los donantes y a todos los que trabajaron arduamente para lograr este reporte. Muchas gracias y como bien decían, viva América Latina y realmente que sumemos los esfuerzos de todos los países para lograr una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad. Muchos saludos y un abrazo a todos. Muchas gracias. Pronto. Gracias, muy bien todo. Gracias.